Buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien transitando estos días de cuarentena que cada vez se hacen más largos. Pero podemos tener más espacio también, dependiendo de las actividades que cada uno tiene en su hogar. Muchos estamos trabajando desde casa, pero siempre es bueno en cualquier momento, pero sobre todo en estos momentos de mucha angustia, de mucha duda, de mucha incertidumbre, acercarnos, apartar un momento para acercarnos a Dios en oración, lectura y meditación de su palabra. Y sin duda muchos están preguntando en estos días frente a situaciones muy complejas que estamos viviendo y a impactos que están teniendo en determinados lugares, como por ejemplo la muerte de sus seres queridos por el coronavirus. Muchos se estarán preguntando si Dios existe. Esto es una pregunta que transita a lo largo de la historia, ha transitado a lo largo de la historia acerca de si Dios existe, ¿cómo puede existir un mundo tan horroroso como este? ¿No? Porque si Dios existe y es bueno y es amor, ¿cómo permite que estas cosas pasen? Esa es una pregunta que, más que una pregunta, es una conclusión a la que lleva, por ejemplo, un pensador, que si mal no recuerdo era Walter Benjamin, a la hora de hablar de Auschwitz. Auschwitz era el campo de concentración nazi donde mueren muchos, cientos de miles de judíos en los hornos crematorios a manos de los nazis por el odio que tenían ante los judíos. Y entonces Benjamin lanza una sentencia que dice: existe Auschwitz, no existe Dios. Esa fue su conclusión, porque él no podía compatibilizar la existencia de un campo de concentración y de exterminio, o, en nuestro país, los centros clandestinos de desaparición, que fueron campos también clandestinos de apresamiento y de tortura en la época de la dictadura militar. Él no podía concebir un mundo con ese horror, ese nivel de horror y la existencia de Dios. Entonces su conclusión fue que Dios no existía. Muchas veces los que vivimos en la fe y que creemos en la existencia de Dios, hay cosas que nos suceden que también nos hace preguntar no si Dios existe, sino qué grado de implicancia tiene Dios en estas cosas. Si hay un interés real en que Dios nos ama y que su intervención hasta dónde podría llegar para ayudarnos o para dejar de ayudarnos. Todos conocemos los textos famosos de que somos victoriosos en Él y que nada nos puede separar, pero lo cierto es que cuando la vida nos golpea, a veces nos hacemos la pregunta, quizás no si Dios existe, porque creemos que Él existe, sino que cuál es la relevancia de Dios en todas estas cosas para evitar que nos pase algo o cuidar a sus hijos. ¿Es acaso un Dios que puede, es empático, que tiene la capacidad de sufrir, que puede entendernos en el sufrimiento? No es una pregunta muy extraña a la escritura tampoco. Si vos te pones a pensar en Job, por ejemplo, Job, si bien al principio de sus pruebas se mantiene firme en su fe y no blasfema de Dios y no le atribuye a Dios de propósito alguno, a lo largo de los diálogos y de los capítulos que van avanzando, llega un momento en que Job siente que su fe empieza a fracasar, a enflaquecer, digamos, a, a debilitarse. Y llega un momento en que Job dice algo muy interesante. ¿Quién me diera a conocer dónde hallar a Dios? Yo mismo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Lo que Job está diciendo es, Dios no me está escuchando, Dios no está entendiendo del todo mi situación, no sabe lo que es esto. Yo quiero ir a expresarlo, yo quiero verlo cara a cara y explicarle la situación. Por eso, cuando uno termina de leer el libro de Job, se queda con una sensación extraña, porque si bien Job es reivindicado, etc., pero la pregunta de Job acerca de la empatía de Dios no queda del todo contestada en el libro. Porque hay un diálogo entre Job y Dios, pero parece ser un diálogo sordo. Job le dice a Dios, hombre grande, vos no tenés ni idea de cómo es estas cosas de este lado del mostrador. Y Dios le dice, hey, hombre pequeño, vos tampoco tenés idea de cómo son estas cosas de este lado del mostrador. Y queda ahí. Dios no le da ningún tipo de explicaciones, simplemente lo reivindica y nada más. Pero la pregunta sigue dando vuelta.
¿Será que Dios entiende la situación del dolorido? Si me acompañás en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, verso 7, hay un texto que te quiero compartir. Dice así: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero quedarme con una expresión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Jesús sufrió. Sufrió la peor de las muertes, la peor de la tortura, la peor de las traiciones, lo peor de las vejaciones y de los insultos. Dios es el Dios que sufre. Jesús nos mostró el rostro sufriente del Padre, a punto tal que Él puede comprender nuestras situaciones. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios empático, pero es empático porque ha participado en nuestra naturaleza y ha sufrido nuestros dolores. En un libro que se llama La Cruz de Cristo, de John Stott, Stott cita un poema que se llama El largo silencio, y yo te lo quiero leer. Al final del tiempo, billones de personas estaban esparcidas por una gran llanura delante del trono de Dios. La mayoría retrocedía ante la brillante luz delante de ellos, pero algunos hablaban acaloradamente, no mostraban vergüenza, sino beligerancia. ¿Puede Dios juzgarnos? ¿Cómo puede saber lo que es el sufrimiento?, espetó con desparpajo una joven muchacha trigueña. Abrió de un tirón una manga para mostrar un número tatuado en un campo de concentración nazi. Nosotros soportamos el terror, los golpes, la tortura, la muerte. En otro grupo, un muchacho negro se abrió el cuello de la camisa. ¿Qué me dicen de esto?, preguntó secamente, mostrando una horrible quemadura de soga, linchado por el único crimen de ser negro. En otro grupo, una niña de escolar encinta, con ojos resentidos, dijo: ¿por qué tengo que sufrir yo? No fue culpa mía. A lo lejos, sobre la llanura, había cientos de grupos similares. Cada uno tenía una queja contra Dios por el mal que habían sufrido y que Dios permitía que existiera en su mundo. Qué suerte tenía Dios de vivir en el cielo, donde todo era dulzura y luz, sin lágrimas ni temor, hambre ni odio. ¿Qué sabía Dios sobre todas estas cosas, sobre todo lo que el ser humano está obligado a soportar en este mundo? Porque Dios lleva una vida bastante cómoda y protegida, decían. De modo que cada uno de estos grupos mandó a su líder, elegido porque era el que más había sufrido: un judío, un negro, una persona de Hiroshima, una persona horriblemente deformada por la artritis, un niño afectado por la talidomida. En el centro de la llanura se consultaron unos a otros. Por fin estaban listos para presentar su caso. Resultó bastante coherente. Antes de que Dios pudiera estar en condiciones de ser el juez, tenía que soportar lo que habían soportado ellos. Su decisión fue que Dios debía ser sentenciado a vivir en la tierra como hombre. Que al nacer sea judío, que se ponga en tela de juicio la legitimidad de su nacimiento, que se le asigne un trabajo tan difícil que hasta su familia piense que estaba loco cuando trate de cumplirlo, que sea traicionado por sus amigos más íntimos, que tengan que enfrentar cargos falsos, ser juzgado por un tribunal prejuiciado y ser sentenciado por un juez de poco carácter, que sea torturado. Al final, que vea lo que significa estar terriblemente solo, luego que muera. Que muera de manera que no quede duda alguna de que murió, que haya una gran multitud de testigos para verificar su muerte.
A medida que cada líder anunciaba su porción de la sentencia, audibles murmullos de aprobación subían de la multitud reunida allí. Y cuando el último hubo terminado de pronunciar su parte de la sentencia, hubo un prolongado silencio. Nadie pronunció una sola palabra más. Nadie se movió, porque súbitamente todos comprendieron que Dios ya había cumplido con su sentencia.